El perro se comió su galleta. Lo que ella hizo después fue sorprendentemente inteligente. Una pequeña dejó su galleta sobre la encimera, se dio la vuelta solo por un momento, y cuando regresó, había desaparecido sin dejar rastro. Su Golden Retriever estaba sentado cerca, inusualmente quieto, con los ojos fijos en el suelo. Lo que hizo esta niña de 2 años después no fue solo inteligente. Fue algo que la mayoría de los adultos nunca pensarían hacer. Y lo que descubrió no solo trataba de una galleta desaparecida. Se trataba de proteger a quien más quería de un peligro que nadie más podía ver. Antes de continuar, no olvides dar like, compartir y suscribirte para no perderte otra historia emocionante que nos recuerda por qué nunca debemos subestimar las voces más pequeñas entre nosotros. Marlo había estado esperando esa galleta toda la mañana. Su abuela había horneado una tanda fresca la noche anterior. Galletas gruesas, doradas, con chispas de chocolate, que llenaban toda la casa con el aroma de vainilla y mantequilla. Con solo 2 años, Marlo entendía el concepto de esperar mejor que muchos niños pequeños. Había colocado su galleta cuidadosamente sobre la encimera de la cocina, le dio 2 palmaditas como una promesa, y se fue caminando hacia su siesta de la tarde, satisfecha de saber que su premio la estaría esperando. Pero cuando regresó a la cocina 1 hora después, con su overol de mezclilla todavía arrugado por el sueño, la encimera estaba vacía. No había galleta. No había migas. Ni siquiera la servilleta que había dejado debajo. El rostro de Marlo se arrugó, y su pequeña boca formó una perfecta O de incredulidad. Se puso de puntillas, sus pequeños dedos aferrados al borde de la encimera, revisando cada centímetro como si la galleta pudiera reaparecer por pura fuerza de voluntad. Fue entonces cuando notó a Biscuit. Su Golden Retriever, normalmente juguetón y lleno de energía, estaba sentado completamente inmóvil cerca de los gabinetes de la cocina. Su cola no se movía. Sus orejas estaban ligeramente hacia atrás. Y había algo en la forma en que miraba al suelo, evitando su mirada, que le pareció profundamente sospechoso a Marlo. Sus padres, Jessica y Mark, observaban desde la puerta, con tazas de café en la mano, curiosos por ver cómo su hija manejaría su primer verdadero misterio. Ya habían visto cómo Marlo resolvía problemas. Cómo descubría la forma de alcanzar los estantes altos apilando libros. Cómo había aprendido a abrir envases con seguro observándolos cuidadosamente. Pero esto era diferente. Esto trataba de confrontación. De buscar la verdad cuando alguien a quien amas podría haberte traicionado. Marlo caminó hacia Biscuit con toda la autoridad que su pequeño cuerpo de 2 años podía reunir. Le apuntó con un dedito directamente a la nariz, con el rostro serio, y declaró: ¿Galleta? No era exactamente una pregunta. Tampoco era exactamente una acusación. Quedó flotando en el aire entre ellos como un desafío. Biscuit finalmente levantó la mirada. Sus ojos color ámbar se encontraron con los de ella con una inocencia tan firme y tranquila que por un momento Marlo dudó. Los perros no podían mentir, ¿verdad? Ella había visto culpa en los ojos de Biscuit antes. Aquella vez que tiró su vaso de jugo. O cuando robó su conejo de peluche. Pero esto era diferente. Esto era calma. Esto era casi desafiante en su sinceridad. Jessica se inclinó hacia Mark y susurró: ¿Crees que va a llorar? Mark negó lentamente. No lo sé, parece que está pensando. Y sí, estaba pensando. Marlo inclinó la cabeza, estudiando a Biscuit como había visto a los detectives en los programas de televisión de sus padres examinar a los sospechosos. Caminó lentamente en círculo alrededor de él, con el ceño fruncido por la concentración. Biscuit permaneció perfectamente quieto, aunque su cola dio un solo golpe incierto contra el suelo. Entonces Marlo hizo algo que hizo que ambos padres se enderezaran sorprendidos. Tomó el rostro de Biscuit suavemente con sus pequeñas manos, exactamente como Jessica hacía cuando tenía conversaciones serias con ella. Acercó su cara a la de él, observando su expresión con una intensidad que parecía mucho mayor que su edad. Durante varios largos segundos, se quedaron así. Niña y perro atrapados en un momento de profunda comunicación que iba más allá de las palabras. Pero Marlo no había terminado. Había acompañado a Biscuit suficientes veces al veterinario como para recordar lo que siempre hacía el Dr. Patterson durante los chequeos. Con sorprendente seguridad,
colocó sus pulgares a ambos lados de la boca de Biscuit y le levantó suavemente los labios, observando sus dientes. Luego, en un movimiento que hizo que Jessica soltara un pequeño grito, Marlo se inclinó hacia adelante y olfateó el aliento de Biscuit, con su nariz casi tocando la suya. Se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Luego volvió a oler, esta vez más deliberadamente. Su expresión cambió de concentración a confusión, y luego a una claridad repentina. Soltó el rostro de Biscuit y giró rápidamente, recorriendo la cocina con una nueva determinación. Fue entonces cuando lo vio. Su hermano mayor, Jasper, de 6 años, estaba de pie en la puerta detrás de sus padres, intentando parecer tranquilo, pero fracasando por completo. Había algo extraño en su postura. La forma en que su mano seguía moviéndose hacia su bolsillo y luego se detenía. Y allí, sobre su camiseta, apenas visibles sobre la tela oscura, había pequeñas manchas marrones. Los ojos de Marlo se fijaron en esas manchas. Le apuntó con el dedo y su voz se elevó con el triunfo del descubrimiento. Ladrón de galletas. La habitación quedó en silencio. El rostro de Jasper se puso rojo. No fui yo. Biscuit se la comió. Yo lo vi. Pero Marlo ya estaba avanzando hacia su hermano con total determinación. Tiró de su camiseta y señaló las manchas de chocolate. Galleta, insistió. Jasper, galleta. Jessica dejó su taza sobre la mesa e intercambió una mirada con Mark. Jasper, ven aquí, por favor. Lo que pasó después ocurrió rápidamente. Bajo la mirada seria de su madre, la elaborada historia de Jasper comenzó a derrumbarse. Sí, él había tomado la galleta. Sí, había culpado a Biscuit. Y sí, esta parte hizo que la sangre de Jessica se helara. Incluso había frotado un poquito de chocolate en la nariz de Biscuit para que la acusación pareciera más convincente, y luego lo limpió. ¿Hiciste qué? La voz de Mark fue cortante. Se arrodilló inmediatamente para revisar la nariz de Biscuit. Jasper, ¿tienes idea de lo peligroso que es eso? El chocolate es tóxico para los perros. Si Biscuit realmente hubiera comido esa galleta. No terminó la frase. No hacía falta. El rostro de Jasper se puso pálido cuando entendió lo que podría haber pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por lástima hacia sí mismo, sino por el verdadero horror de su propia imprudencia. Jessica revisó sus bolsillos y encontró el envoltorio arrugado de la galleta, la última prueba. Pero ya casi no estaba prestando atención a la confesión de su hijo. Sus ojos estaban en Marlo. Ella había regresado junto a Biscuit y ahora lo abrazaba con fuerza, sus pequeños brazos apenas alcanzando a rodear su cuello. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Jessica arrodillándose junto a ella. ¿Cómo supiste que no había sido Biscuit? Marlo se apartó un poco del perro y miró a su madre. No olía a chocolate, dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Biscuit huele a Biscuit. Los adultos en la habitación quedaron en completo silencio. Esa niña de 2 años había hecho una investigación más profunda de lo que cualquiera de ellos habría pensado. No había acusado por suposiciones ni por comportamientos pasados. Había reunido pruebas. Había comprobado su teoría. Había confiado en sus observaciones por encima de la respuesta fácil. Mark abrió el gabinete y sacó 2 galletas, entregándoselas a Marlo. Para la detective, dijo, con la voz cargada de orgullo. Luego miró a Jasper con expresión seria. Y tú, les debes una disculpa a ambos. Una de verdad. Jasper se arrodilló primero frente a Biscuit, acariciándole las orejas mientras repetía una y otra vez. Lo siento, lo siento. Luego se giró hacia su hermana, con la voz quebrada. Lo siento, Marlo. Perdón por intentar culpar a Biscuit. Perdón por tomar tu galleta. Estuvo muy mal. Marlo observó a su hermano durante un largo momento, procesando aquella muestra de arrepentimiento. Entonces hizo algo que apretó el corazón de Jessica. Partió una de sus galletas por la mitad y le entregó un pedazo a Jasper. Compartir, dijo con firmeza. Pero no más mentiras. Desde ese día, algo cambió en su hogar. Jessica y Mark comenzaron a mirar a su hija menor con un nuevo respeto.
reconociendo en sus acciones una sabiduría que no tenía nada que ver con la edad y todo que ver con la observación, la paciencia y el instinto por la verdad. Habían estado tan enfocados en enseñarles a sus hijos lo correcto y lo incorrecto, que olvidaron que los niños también podían enseñarles algo a ellos. Sobre el poder de la evidencia por encima de la suposición. Sobre la importancia de defender al inocente, incluso cuando es más fácil unirse a los acusadores. Jasper aprendió su lección de la forma más profunda posible. Cada vez que miraba a Biscuit, recordaba lo cerca que su descuido había estado de convertirse en tragedia. Como una pequeña mentira pudo haber terminado en el envenenamiento de la mascota más querida de la familia. Y entendió que su hermanita, a quien creía demasiado pequeña para comprender nada, lo había descubierto todo. Pero quizás la lección más profunda fue para Marlo, aunque todavía era demasiado pequeña para explicarla. Aprendió que las acusaciones exigen pruebas. Que amar significa buscar la verdad incluso cuando las emociones están desbordadas. Y que a veces proteger a quienes amamos requiere pensar con claridad cuando todos los demás ya han decidido. El vínculo entre ella y Biscuit, que ya era fuerte, se volvió irrompible. Forjado en el fuego de una falsa acusación y probado por la inocencia. A veces, las voces más pequeñas llevan la verdad más clara. A veces, quienes parecen demasiado jóvenes para entender, en realidad están viendo con ojos libres de prejuicios y suposiciones. Marlo no necesitó años de experiencia ni razonamientos complejos para saber que la verdad importaba más que la comodidad. Que su amigo merecía algo mejor que una acusación ciega. Y que la evidencia siempre habla más fuerte que la sospecha. En un mundo donde muchas veces juzgamos primero e investigamos después, una niña de 2 años le recordó a toda una familia que la justicia, incluso por algo tan simple como una galleta, requiere paciencia, observación y el valor de creer en la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Si esta historia te abrió los ojos sobre la sabiduría que existe en los lugares más inesperados, no olvides dar like a este vídeo. Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias poderosas. Compártelo con amigos y familia que necesiten recordar que buscar la verdad no tiene edad, y que a veces los investigadores más pequeños son quienes resuelven los casos que todos los demás ya habían cerrado.